Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 12. La reconstrucción. Quiero comenzar este episodio citando a Tito Livio, célebre historiador romano, cuya obra, Ab Urbe Condita, estamos siguiendo. Así comienza Tito Livio su sexto volumen. La historia de los romanos, desde la fundación de la ciudad hasta su captura, primero bajo los reyes, luego bajo cónsules, dictadores, decemviros y tribunos consulares, el historial de guerras extranjeras y disensiones domésticas, todo ello se ha expuesto en los 5 libros anteriores. El asunto está envuelto en la oscuridad, en parte por su gran antigüedad, pues la inmensidad de la distancia hace difícil percibir los objetos remotos. En parte, debido al hecho de que los registros escritos, que forman la única memoria confiable de los hechos, eran en aquellos tiempos pocos y escasos, e incluso los que existían en los comentarios de los pontífices y en los archivos públicos y privados se perdieron casi todos en el incendio de la ciudad. A partir de los segundos comienzos de la ciudad, que, como una planta reducida a sus raíces, surgió con mayor belleza y fecundidad, los detalles de su historia, tanto civil como militar, se expondrán ahora en su orden apropiado, con mayor claridad y certeza. Como dije al final del episodio anterior, es a partir de esta refundación de la ciudad que empezamos a tener fuentes primarias y podemos narrar la historia de una manera más fidedigna. Resulta curioso que hace 2000 años ya tuviesen este mismo problema. Tras el saqueo galo, Roma estaba devastada, la ciudad en ruinas y la población, o lo que quedaba de ella, desesperada. Oficialmente se había cerrado el tema del abandono de Roma, pero extraoficialmente la idea seguía teniendo una fuerza potente. ¿Por qué luchar por reconstruir Roma cuando Velles, abandonada y en perfecto estado, estaba apenas unos kilómetros al norte? Pero la decisión del Senado estaba tomada, y se ordenó a los romanos que reconstruyeran, cada uno según sus medios. Marco Furio Camilo, a quien el pueblo consideraba ahora su salvador, se mantuvo firme en su postura de permanecer en Roma, y la población, aunque algunos a regañadientes, siguió el ejemplo de su héroe. La nueva Roma que resurgiría de sus cenizas sería reconocible hoy en día, con sus calles desordenadas y profundos barrios enmarañados, claramente desprovistos de cualquier planificación central. De hecho, no hubo planificación alguna. Los romanos se limitaron a recoger el material que pudieron salvar y comenzaron a reconstruir allí donde les dictaba el capricho de cada uno. Roma es, y ha sido desde el 380 a.C., un enredo que desafía la lógica. La ironía es que en casi todos los demás pueblos, ciudades o campamentos construidos por los romanos, los ángulos rectos racionales eran la norma. En estos asentamientos, construidos como castrum, 2 vías perpendiculares confluían en el centro. La calle con orientación norte-sur se conocía como Cardo Maximus. De este nombre, Cardo, viene el nombre de los puntos cardinales. La calle perpendicular, de orientación este-oeste, era conocida como Decumanus Maximus. En la confluencia de estas calles estaba la plaza principal, en la que se encontraban los edificios más importantes, como por ejemplo el Praetorium, desde donde el pretor o el oficial al mando dirigía el campamento o ciudad. El foro era el lugar donde se ubicaba el mercado, y también usado como lugar de encuentro y discusión política. En un principio se ubicaba en el exterior, de ahí su nombre, pues forum significa fuera en latín, pero según ganó importancia social, pasó a ubicarse en esta plaza central. Esta manera de diseñar ciudades, con 2 vías principales y una plaza central, perduró durante la Edad Media y fue especialmente popular durante la colonización española de las Américas, donde más de 40.000 ciudades fundadas por los españoles tienen un plano similar. Además, esta manera de construir campamentos era también algo muy práctico para los antiguos romanos. De esta manera, un centurión hispano podía orientarse fácilmente en un campamento en Siria. Sin embargo, este urbanismo tan planificado que les caracterizaría en el futuro no se vio en la reconstrucción de su propia ciudad. Los romanos construían lo más rápido que podían donde les parecía. No toda la culpa es de los romanos. Es muy fácil planificar una ciudad desde la tranquilidad de la paz, pero la reconstrucción de Roma se dio en circunstancias muy diferentes. Todos los antiguos enemigos de Roma intentaron acabar con la ciudad en sus horas más bajas.
los volscos y los equos, los aliados latinos e incluso algunas colonias fundadas por la propia Roma. Mientras intentaban rehacer sus vidas, los romanos eran constantemente llamados a las armas. No es de extrañar que la ciudad creciera tan desordenadamente. Apenas había tiempo para hacer unas breves reformas antes de que llegara la hora de volver a luchar. A lo largo de estos años, Camilo fue la roca tras la que se escondían los inseguros romanos. En tiempos de peligro recurrían a él una y otra vez para que los condujera a la victoria. Tanto si era nombrado dictador oficial, como lo fue en 389, 368 o por quinta y última vez en el 367 a.C., como si era elegido uno de los tribunos militares de ese año. Camilo era indiscutiblemente el líder de Roma. Todos confiaban en su brillantez estratégica y táctica para atravesar estos oscuros tiempos. Sus enemigos, y tenía unos cuantos, le acusaban de arrogancia, de tratar a sus compañeros tribunos como si fueran sus vasallos y no sus iguales. Pero el pueblo era indiferente a estas acusaciones. Camilo era el líder de Roma. Por ejemplo, en esos tiempos había un tribuno que dirigía una legión contra un ejército aliado de latinos y volscos, y vio cómo su ejército huía aterrorizado y se escondía tras los muros de su campamento. Camilo tomó el mando y con su sola presencia infundó a los soldados la confianza suficiente para volver a marchar y derrotar al enemigo que creían tan poderoso. Marco Furio Camilo dominó su época y pasarían otros 150 años hasta que surgiera alguien que le igualara en el panteón de los héroes romanos. Pero mientras Camilo permanecía en el más alto escalafón para el pueblo romano, otro héroe caía en desgracia. Marco Manlio Capitolino, héroe del pasado episodio, que tras oír el ruido de los gansos y repeler el ataque galo en el Capitolio, pronto quedaría grabado en la historia romana no como un gran héroe, sino como un villano. Tras la retirada de los galos, el ego de Manlio se vio gravemente herido por los honores recibidos por Camilo, y los tomó como un insulto personal. Desde su punto de vista, si él y los demás no hubieran resistido a los galos, Camilo nunca habría tenido la oportunidad de salvarlos, lo que sin duda merecía algo de gloria. Pero Camilo la acaparaba toda. Manlio era uno de los pocos ciudadanos que no soportaba la presencia de Camilo, al que consideraba un fraude pomposo. Este agravio llevó a Manlio a romper filas con sus compañeros patricios y abrazar la causa de la plebe, convirtiéndose en su paladín. Manlio esperaba poder eludir a Camilo y ganarse la aclamación que creía merecer, y en ese momento lo que más preocupaba al pueblo era la cuestión del alivio de la deuda. Obviamente, a medida que los romanos reconstruían, se producía un fuerte endeudamiento, y el pago de los intereses empezaba a llevar a la población a la bancarrota. Todos los días había hombres que eran llevados a prisión por no pagar sus préstamos. Hombres que habían luchado en Velles y se habían mantenido firmes frente a los galos se convertían a diario en esclavos de prestamistas que no mostraban ni piedad ni compasión. Manlio se pronunció públicamente a favor de la ayuda y a menudo pagaba las deudas de los antiguos soldados de su propio bolsillo y ofrecía préstamos sin intereses a cualquiera que se lo solicitara. A los patricios les molestaba la nueva imagen de Manlio, el salvador del pueblo, no solo porque consideraban que dejaba en libertad a los deudores irresponsables, sino también porque constantemente deslizaba referencias a la gran fuerza desaprovechada del pueblo y a cómo su superioridad numérica debía contar en la formación de la política. Los patricios vieron en ello amenazas veladas y no tan veladas contra el orden establecido, y empezaron a ver a Manlio como una figura revolucionaria. Manlio fue arrestado una vez, acusado de presentar falsas denuncias de robo contra los prestamistas, pero la protesta pública fue tan grande que se vieron obligados a liberarlo. Como ya era costumbre en Roma, en cuanto conseguían unos pocos meses de paz con sus vecinos, empezaban a estallar disturbios entre facciones patricias y plebeyas. Manlio ofrecía arengas diarias contra la tiranía de los nobles y se ofrecía como el único patricio que se preocupaba por sus conciudadanos. Su mensaje era claro: echad al Senado y elegid un nuevo gobierno conmigo como líder. Finalmente, incapaces de aguantar más, los patricios arrestaron de nuevo a Manlio, esta vez acusado de sedición y traición. El juicio de Manlio se haría famoso por la forma en la que se desarrollaría. El juicio empezó a celebrarse en los Campos de Marte, que se encontraba a la sombra de la colina capitolina. Durante su defensa, Manlio simplemente estiró la mano hacia la colina y recordó a la gente su gran servicio a la ciudad,
preguntando cómo era posible que alguien creyera que ahora se dedicaba a la traición. El argumento estaba surtiendo efecto, por lo que los patricios decidieron trasladar el juicio a un bosque cercano. Ahora, sin el Capitolio como telón de fondo, los cargos y las pruebas contra Manlio se sostenían por sus propios méritos. La opinión pública se volvió contra Manlio, quien verdaderamente estaba implicado en una conspiración activa para derrocar al Senado. El veredicto fue rápido y duro. Sería arrojado desde la roca Tarpeya. Irónicamente, Marco Manlio cayó en desgracia a pocos metros de donde había alcanzado su mayor gloria. Sin embargo, la muerte de Manlio no puso fin al descontento de la plebe. La principal preocupación de la plebe en ese momento era, como hemos dicho, el alivio de la deuda. Pero los viejos problemas de la redistribución de la tierra y el acceso al poder político volvieron a surgir. El primer problema se vio envuelto en los dos últimos, y la plebe empezó a centrar su energía en las cuestiones de la tierra y el poder. Tanto las tierras arrebatadas a Vélez en el norte como las de los Volscos en el sur acabaron en manos de unos pocos terratenientes patricios en lugar de repartirse entre las masas. ¿Cómo iba a pagar el pueblo sus deudas si se le negaban los ingresos que proporcionaba la tierra? Además, ¿cómo era posible que la política estatal hubiera concedido tanto a tan pocos? Obviamente, todas las concesiones que se habían hecho a la plebe en el pasado habían perdido su potencia. Finalmente, la plebe vio en el cargo de tribuno militar con poder consular como lo que realmente era, un intento de diluir la autoridad de la plebe y negarles el acceso al consulado, el cargo supremo del Estado. Un hombre en particular, un patricio con 2 hijas, se encargó de acabar de una vez por todas con este desequilibrio. Marco Fabio Ambusto, un patricio que gozaba del apoyo de la plebe, había casado a su hija mayor con un patricio influyente y a la menor con un plebeyo rico, llamado Cayo Licinio Stolo. La hija menor se quejó de que nunca recibiría los honores que recibía su hermana mayor, debido a la condición de plebeyo de su marido. Fabio, según cuenta la historia, prometió a su hija que tendría todo lo que tenía su hermana y empezó a trabajar con su yerno, Licinio, para romper el dominio patricio sobre el consulado. Empezaron señalando a la gente que, a pesar de que la plebe tenía acceso al cargo de tribuno militar, ningún plebeyo había sido elegido para ese cargo en la última década, lo cual era cierto. A continuación, exigieron un retorno permanente al consulado, con la estipulación de que uno de los 2 cónsules tenía que ser un plebeyo. Licinio se hizo elegir tribuno de la plebe, un cargo que había caído en cierto descrédito, y utilizó su poder de veto para paralizar todos los asuntos del gobierno. Junto con su colega en el cargo, Lucio Sextio Laterano, vetaron todas las leyes, el reclutamiento de los ejércitos e incluso el nombramiento de nuevos tribunos militares. Prometió vetar todo lo que estuviera a su alcance, incluidas las elecciones anuales, hasta que se cumplieran sus exigencias. Además del acceso al cargo de cónsul para la plebe, Licinio también exigió que se limitara la cantidad total de tierras que un hombre podía poseer, así como la regulación de los tipos de interés. La aceptación por parte del Senado de todas estas demandas no llegaría sin una última aparición del gran Camilo. Los disturbios civiles y el vacío de poder hicieron que se pidiera un dictador. En el año 368 a.C., el Senado nombró a Camilo, que gozaba del apoyo de todos, patricios y plebeyos. Sin embargo, debido a un fallo en la ceremonia de nombramiento, un acto religioso repleto de todo tipo de supersticiones romanas, Camilo se vio obligado a dimitir por ese año. Los enfrentamientos entre los tribunos de la plebe, Sextio y Licinio, y los senadores no hicieron sino aumentar, y aunque el Senado concedió que de los 10 guardianes de los libros sibilinos 5 se eligieran de entre los plebeyos, un furioso discurso pronunciado por Apio Claudio contra las reivindicaciones plebeyas no hizo más que encender aún más las llamas de la rebelión y las amenazas de una nueva secesión del pueblo. Al año siguiente, el 367 a.C., el rumor de que unos galos se acercaban a tierras romanas hicieron que Camilo fuera nombrado dictador por 5ª y última vez. A sus 80 años, Camilo repelió fácilmente a los galos pese al terror que inspiraban a los romanos y luego utilizó su poder para negociar el acuerdo que exigían Licinio y Sextio. Marco Furio Camilo devolvió el poder y por primera vez un plebeyo fue elegido cónsul. El anciano líder romano murió poco después, víctima de una plaga que diezmó a los romanos en el 360 a.C. Con su muerte comenzó una nueva era. Los romanos habían sobrevivido a su casi desaparición y emergían como un lugar más fuerte y más democrático.
El honor de ser el primer cónsul plebeyo recayó en Lucio Sextio. El límite a la propiedad de la tierra y la regulación de la deuda se concedieron al mismo tiempo, e irónicamente, el propio Licinio sería procesado años más tarde por violar sus propias leyes, después de que intentara acumular grandes extensiones de tierra para él y su familia. En ese momento, la ley establecía simplemente que uno de los dos cónsules podía ser un plebeyo. Más tarde, hacia el 342 a.C., se promulgaría una ley que establecía que uno de los dos cónsules debía ser plebeyo. Sin embargo, por el momento la plebe aceptó la evidente victoria y traspasó a la siguiente generación la tarea no solo de permitir un acceso igualitario al poder, sino también de garantizarlo. A partir de ese año, el 366 a.C., se terminaría para siempre la elección de tribunos militares y se volvería al consulado dual por el resto de la República. Además, se crearon nuevas magistraturas en Roma, el pretor, que era un colega menor de los cónsules para encargarse de asuntos civiles, pero con autoridad para comandar ejércitos y convocar asambleas, y los ediles curules, encargados de organizar los juegos y resolver pleitos menores en relación al comercio. La veracidad del enfrentamiento entre patricios y plebeyos y la elección del primer cónsul plebeyo en el 366 a.C. ha sido puesta en duda por los historiadores modernos. En primer lugar, el conflicto tal y como lo relatan los historiadores romanos de finales de la República y principios de la época imperial se parece sospechosamente al de los hermanos Graco, que utilizaron su poder de veto para intentar forzar la redistribución de la tierra en los años 130 y 120 a.C. En segundo lugar, los análisis modernos han determinado que hasta un tercio de los cónsules anteriores al 366 a.C. eran de hecho de origen plebeyo. Como ocurre a menudo, una clara delimitación dramática en la historia es menos plausible que un cambio gradual en la política a lo largo de muchos años. No cabe duda de que la inmensa mayoría de los primeros cónsules eran patricios, pero se sospecha que no se debió a una discriminación excesiva, sino más bien a la mayor fama y patrimonio de los candidatos patricios. Sin embargo, la fecha del 366 a.C. es importante porque a partir de ese momento se produce un marcado aumento de los cónsules plebeyos, lo que demuestra algún tipo de decisión consciente de otorgar más poder a los plebeyos. Y por supuesto, no se discute la existencia de una ley en el 342 a.C. que estipulaba que uno de los dos cónsules debía ser plebeyo, por lo que parece probable que se tratara de la culminación de un cambio que se había producido a lo largo de décadas, y no de un hecho inesperado. En general, lo que se puede afirmar es que tras el saqueo de Roma, la plebe exigió y obtuvo un poder mucho mayor del que habían disfrutado antes de la llegada de los galos. Durante estos años, los romanos resistieron a numerosos enemigos externos e incluso a nuevas disensiones internas. Las victorias conseguidas por la plebe hizo de los romanos una sociedad más cohesionada y menos dividida. Esta cohesión sería puesta a prueba por un enfrentamiento que se vislumbraba en el horizonte. Aunque los romanos aún no lo sabían, estaban a punto de iniciar una serie de guerras que los convertirían en la fuerza dominante no solo en el Lacio o Italia central, sino en toda la península itálica. La próxima semana presentaremos a los samnitas, la más feroz de todas las tribus de las colinas, que no solo demostraría ser más que un rival para Roma, sino que también obligaría a los romanos a replantearse todo lo que sabían sobre la guerra. Entre los años 343 y 290 a.C., los romanos libraron contra los samnitas una gran guerra en tres fases distintas. Las guerras samnitas arrastraron a todas las grandes potencias de Italia hacia uno u otro bando, y culminaron con la mayor batalla jamás librada en suelo italiano. Cuando terminaron, la victoria romana fue tan completa que pasarían 200 años antes de que el pueblo italiano volviera a plantear una amenaza seria al dominio romano. Y para entonces, Roma se había convertido en un imperio global que los italianos no trataban de derrocar, sino más bien de obtener su plena ciudadanía.